Primeramente, Alberto González. Alberto González es director de ciberseguridad en CISO, en MIT, PagoNext Santander, y cuenta con 25 años de experiencia en la industria de IT y ciberseguridad. Además, Alberto lidera actualmente la estrategia de seguridad enfocada en la protección de pagos electrónicos dentro del grupo y es responsable de la seguridad de cientos de soluciones de pago actuales que se utilizan en México y en otros países. Además, es matemático de formación con especializaciones en criptografía y seguridad en pagos digitales. Consejero de Payment Card Industry en temas de criptografía y criptoanálisis en importantes certificaciones. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Un gusto saludarte. También tenemos a Gabriel Díaz, que es subdirector de prevención de fraudes en Grupo Gentera y consultor en riesgos financieros. Él cuenta ya con casi más de 20 años de experiencia en banca. Ha liderado áreas de auditoría, control interno y prevención de fraudes, desarrollando siempre sistemas automatizados y estrategias con enfoque en eficiencia, cumplimiento y mitigación de riesgos. Además, también ha asesorado comités de riesgos, creando soluciones tecnológicas y capacitando al sector financiero en México y Latinoamérica. Es reconocido por su visión estratégica, innovación y liderazgo. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Zeus López, quien es ingeniero en sistemas del Instituto Politécnico Nacional con más de 23 años de experiencia en IT y ciberseguridad. Inició en programación y sistemas críticos, luego se especializó como hacker ético, líder de respuesta en incidentes y arquitecto de seguridad. Ha trabajado en Accenture, HP, Microfocus y Cylance, y también en Grupo Salinas, con presencia en México y Latinoamérica. Hoy es director de ciberseguridad en BAS Superapp y lidera la transformación digital en Banco Azteca. Experto en entornos empresariales complejos y de alta presión. Zeus, gracias. Pues dando inicio a este panel, a esta charla, como bien les comenté, quisiera comenzar pues resaltando, ¿no?, de este panel sobre seguridad digital y sobre todo resiliencia cibernética dentro del ecosistema financiero. Hoy conversaremos con 3 expertos que acabo de presentar, que ellos lideran la defensa de grandes instituciones ante un panorama de amenazas cada vez más complejo y cambiante dentro del mundo digital. Hablaremos de la innovación segura, cultura organizacional antifraude, inteligencia artificial, que es también un tema de relevancia actualmente en el mundo financiero, y también de cómo prepararnos para los ataques del futuro. Abriendo el primer bloque, me gustaría que empecemos con este gran reto de innovación, pero sin sacrificar la seguridad. Yo creo que es un punto clave que hay que tocar en todo el panel. En un mundo donde el time to market manda, ¿cómo se lograría ese equilibrio? Si comenzamos contigo, Alberto, me gustaría pues que lo tomes bajo la visión de la empresa que lideras actualmente. Tú trabajas directamente en el diseño de nuevos productos financieros digitales. Aquí va la pregunta. ¿Qué tomas en cuenta desde un inicio para asegurar que la seguridad sea un añadido y también parte integral de la solución? ¿Cómo lo ves tú o cuál es tu perspectiva bajo lo que haces actualmente? Ok. Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta compleja realmente. Pasa por diferentes fases en sí. Pienso que lo primero es todos los equipos que van a crear la solución, desde el equipo de producto, equipos de arquitectura, diseño, etcétera, necesitan, primero que nada, entender y ubicar los temas de seguridad. Tener una capacitación, un awareness, un training en la parte de seguridad en cada una de esas áreas, de esos departamentos. Porque eso al final facilita la inmersión, facilita el abordar la seguridad en toda la solución. Son temas distintos, no es lo mismo la parte de seguridad que ve un equipo de producto, con la parte de seguridad que ve un equipo de arquitectura, con la parte de seguridad que ve un equipo de desarrollo, de software, de operaciones. Entonces es importante dirigir este awareness, este training a cada una de las áreas, de las personas dentro de estos departamentos, porque posteriormente uno va a estar dentro del área de seguridad entrando y haciendo, vamos a ponerle así como checks distintos, como validaciones, que es forzoso que vayan en el antes, en el durante y en el después de la creación de una solución,
para que en el antes se prevea cuando se crea una solución, en el momento de la arquitectura, del diseño de la solución, se empiecen a detectar, no sé, los modelados de amenaza, los elementos importantes. Mientras está creando la solución es importante revisar y validar algunos temas más técnicos como análisis de código, como fortalecimiento de infraestructura, etcétera, colocar los controles necesarios. Y por último, ya que se liberó el producto, estar monitoreando todo, ¿no? Entonces, es complicado, depende mucho de la madurez de la empresa. Si es una empresa suficientemente madura, tendrá estos procesos un poco mejor definidos, pero inicialmente es importante tanto el awareness como colocar estos checks en cada uno de los elementos. Y es ahí donde podemos decir que la parte de la innovación se puede dar, ¿no?, sin tener que sacrificar la seguridad. Sí, correcto. Gabriel, bajo tu experiencia en Gentera, ¿cómo ha evolucionado el uso de la inteligencia artificial o estas tecnologías o estos procesos donde se utiliza la inteligencia artificial para prevenir fraudes desde etapas tempranas de desarrollo hasta la misma operación de los productos? Es una gran pregunta porque, o sea, yo como veo el fraude es esta evolución de las novelas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico. Las novelas viejas eran dramáticas, pues digamos predecibles, y pues con muy malos diálogos. Ahora los tenemos muy tipo Netflix, ¿no? Entonces son muy bien producidos, hiperrealistas, y tenemos un jugador o un actor estelar que es la inteligencia artificial. Y esto no es para que tengamos miedo, es un tema de conocer la inteligencia, hacerla nuestra y desde ese punto comprenderla a tal grado que podamos generar una cultura en toda la institución que nos ayude a fortalecerla. Y también es acompañarla con gran tecnología, pero tiene que ser este ambiente que comenta Alberto. Si todos estamos conscientes con este awareness, podemos desarrollar, podemos crear, hacer una mejor cultura y no tenerle miedo, sino apropiarla. Nada más estar muy al pendiente del por qué me llega este correo, por qué, para qué, qué quiere, qué busca. Y si entendemos esta filosofía del para qué, podemos pronto ser preventivos y también no tan dramáticos a la hora de tajar todo y pensar que no podemos desarrollar cosas nuevas porque hay inteligencia artificial, ¿no? Sino acompañarnos de ella. Y hablas de un punto importante, la parte de la cultura, ¿no?, que más adelante nos van a contar, porque yo creo que sí tenemos que tener esa cultura, ese conocimiento, ¿no?, ampliar nuestra visión ante el manejo adecuado y óptimo de la inteligencia artificial. Creo que son dos puntos muy diferentes. Zeus, en tu experiencia en Banco Azteca, tú manejas una enorme base de datos de usuarios que acceden todo el tiempo a servicios digitales, ¿no?, de una forma masiva, ¿no?, muchísimos usuarios. Aquí, ¿cómo entra ese equilibrio entre la innovación ágil y la parte de la necesidad de una seguridad robusta? ¿Cómo hacen para tener ese gran equilibrio entre esas dos cosas, innovación y seguridad robusta? Bueno, de entrada, retomando un poquito de lo que han comentado Alberto y Gabriel, viene mucho del concepto de que decimos de shift left. O sea, pasa mucho la parte de la prevención desde una historia de usuario, cuando hablas de agilidad e innovación, de todos saben qué producto quieres construir, todavía no picas tecla, todavía no pones nada, pero al menos ya saben qué de seguridad vamos a pedir. Desde ahí es la parte preventiva. La parte del running, conforme vas construyendo, vas midiendo la seguridad de lo que va pasando de cada producto. Después en la liberación pues entran en el estilo de afloje porque todo producto quiere liberar rápido. Sí, siempre. Y eso todo va corriendo, ¿no? Pero también un punto importante es crear un mapa de la arquitectura empresarial, cuáles son los activos, los procesos más críticos y medir el ciberriesgo y las vulnerabilidades asociadas y generar un punto de inflexión de qué riesgo va a ser tolerable y va a asumir el negocio. Y que entiendan de más vale un segundo de latencia, una semana de retraso que un mes fuera de línea, ¿no?, por un ciberataque. Ese es por un lado, de este lado, y ya cuando le liberas al cliente, tener la suficiente comunicación con el cliente de cómo te vas a comunicar con él y qué no vas a hacer con él, ¿no? Y estar cerca de él para decirle, nosotros no te llamamos, estas son las vías, y también darle las herramientas. Una herramienta efectiva con política efectiva es algo que está corriendo, que no es una política, sino está adoptada en el sentido de, mejor pongo face recognition, de rostro vivo, en lugar de voz, en lugar de huella que si te roban el teléfono,
que nosotros estemos validando y le permites al cliente que genere también confianza y sepa que es la única manera en la que lo vas a estar protegiendo e interactuando con él. Obviamente te vas a proteger hasta el dispositivo móvil, Sí, claro. pero sí, la innovación va hasta el dispositivo móvil, hasta el cliente. ¿No? Y tiene que ir de la mano la innovación Sí. y la seguridad, ¿no? Porque yo creo que los usuarios o los mismos clientes pues son lo que buscan hoy, ¿no? Correcto. Obtener o evitar ese tipo de riesgos. Si pasamos al siguiente bloque, me gustaría hablar de la cultura antifraude y la conciencia organizacional. Ya abordamos ahorita cómo se construyen soluciones seguras, ¿no? Hablando desde el diseño. Ahora me gustaría pasar a la dimensión humana, parte de la cultura organizacional y la disuasión activa. Aquí, Gabriel, me gustaría que comenzaras abriendo este segundo bloque. ¿Cuáles han sido para ustedes los pilares fundamentales para construir esta cultura organizacional antifraude en Gentera? Ese es un gran punto que, gracias a toda la comunicación que hay actualmente de cómo se propagan este tipo de ataques, los consejos de administración empiezan a estar más conscientes y despiertos. Ahora el tema es que tenemos que señalar la importancia de ser estratégicos en esta rama. Ya no es la ciberseguridad como antes, que estaba en el sótano metiendo parches en servidores, ¿no? Ahora tenemos que estar al frente, tomando grandes decisiones de cómo se van a desarrollar todas las actividades de ciberseguridad, de prevención de fraudes y tener presupuestos junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, los nuevos productos que vengan para poderlos acompañar. Y esto no nada más requiere de comprar los juguetes más modernos, sino también de un tema de configuración, pero que si todo este esfuerzo no se acompaña de una cultura en donde en nuestro caso tenemos una gran diversidad por el mercado al que vamos, en donde tenemos que mandar el mismo mensaje pero con diferentes palabras para que todos lo comprendan, ¿no? Y nos especializamos en comunicar el riesgo, no vamos a generar este cambio. Este awareness, que desde lo que estamos comentando, es lo más importante. Sí. ¿Cómo generamos esta conciencia colectiva de nuestros clientes, usuarios, las empresas, los empleados, nuestros socios? ¿Cómo estamos todos en el mismo canal para generar esta sinergia, ¿no? ¿Sí se ha logrado esa conciencia? Sí, cada ¿Cómo vez es van? más. Cada vez penetramos más en ese sentido y logramos que nos acompañen en entender que nosotros como áreas de ciberseguridad o prevención de fraudes estamos para acompañar en la toma de riesgos. Correcto. ¿No? Y que en ese sentido podemos acompañar muchísimas situaciones, pero si no hay una conciencia, la toma de decisión puede ser errónea y en mi caso, en experiencias personales, me ha tocado apagar bancos por una semana. Son cuestiones súper dramáticas Muy que bien. nadie quiere vivir, ¿no? Sí, evitar todos esos procesos. Totalmente. Zeus, aquí, ¿cómo fortalecen la conciencia de ciberseguridad entre colaboradores, entre los mismos usuarios, especialmente cuando el nivel de familiaridad tecnológica es muy variado? ¿Cómo le hacen aquí? Bueno, de entrada, cuando liberamos un producto, y precisamente la semana pasada tuvimos una charla donde dijeron, ¿tienes unos cuantos minutos? Pero una cosa es cómo tropicalizas el lenguaje de ciberseguridad a la organización y de esa manera también cómo nuestras áreas de comunicación, marketing, UX, cómo ese mensaje lo ponen hacia nuestros clientes, ¿no? Ayer, bueno, en esta semana platicaba, todos tienen una chapa, ¿no? En su casa, con una llave. Todos tienen una llave plana, que nada más es... No, que sea muy compleja la llave, ¿no? Lo mismo tienen que ser las contraseñas y no prestarlas. Correcto. Entonces, cuando empiezas a hacer un lenguaje que es analógico, que ellos empiezan a ver y se lo pasas al digital, empiezan a tomar conciencia y ellos mismos empiezan a generar, le puedo mandar este mensaje al cliente de esta manera. Y la otra es, pues no permitas que las chapas son nada más planas, que sea de cruz o compleja. Variadas. Entonces, ya eso lo implementas y la misma gente lo adopta de sí, tenemos que hacer esto. Y también cuando mides la interacción con el cliente. Porque también hay que, nosotros, como bien lo dice, base de la pirámide, no todos tienen los dispositivos de gama alta. Entonces, tenemos que adaptar la velocidad, cómo ciframos, para que sea eficaz para nuestros clientes. Entonces, tenemos que medir qué dispositivos tienen y adaptarnos a eso.
¿Y sí les ha funcionado Sí. a pesar del tipo de dispositivo que tengan? Nos ha funcionado demasiado que prácticamente Android, de las versiones no están soportadas, siguen trabajando nuestros clientes. Y obviamente eso también ha hecho que invitemos a otros clientes que no eran del mismo sector hace 5 años. Ya muchos nos han adoptado sin necesidad de ser gama baja. Excelente. Alberto, desde tu experiencia global, ¿cómo ves el estado actual de la conciencia organizacional en torno a la seguridad digital en México? A ver, pensando y retomando, como hace años hacia atrás, comparado con hoy, sí, la conciencia es muy distinta, ¿no? Y eso se debe a varias cosas, ¿no? Una de ellas es que, bueno, pensemos, hace 10, 15 años, muchas empresas no tenían áreas o departamentos de seguridad. La seguridad estaba inmersa en algún departamento de tecnología o en algún otro departamento, alguna otra área, pero con la llegada de estas áreas, particularmente a las empresas, que bueno, obviamente se le está dando un mayor peso a la parte de seguridad en todo lo que se genera en todo el mundo, pues dentro de esas áreas sabemos que una parte importante es el generar conciencia en todas las personas, en toda la organización. Y eso vamos aunado a también la madurez de las diferentes regulaciones, estándares, marcos de trabajo que te van pidiendo también y van moviendo esa parte y te obligan a incrementar esa madurez. Entonces, definitivamente está mejor la conciencia hoy día, en efecto, que hace 10 años, ayuda. Ahora, comparándolo con el mundo, ese es otro tema. O sea, si nos comparamos con países, no sé, Singapur, Israel, Rusia, La misma Europa, Corea, el donde continente europeo. empiezan a enseñarles temas de seguridad desde las escuelas elementales, desde los primeros grados, pues por supuesto que es una gran variedad de un gap muy grande, ¿no? O sea, donde en temas de secundaria ya saben crear contraseñas fuertes, ya saben identificar phishing, ya saben identificar ciertos elementos, sí es un gap grande. Sin embargo, hemos ido creciendo, ha sido bueno. Cuando llegas a otros lugares, a otras conferencias, a otros países, te das cuenta que ya el gap poco a poco se está reduciendo. Y México va por buen camino, porque digo, hablando de otros continentes, sabemos que vamos a años luz, ¿no? Todavía muchos, Ajá, ¿no? sí, por supuesto. En algunas cosas. En diversos temas, hablando desde la perspectiva financiera. ¿Cómo va México? O sea, ¿cómo esa evolución crees que se dé rápido? A ver, no creo que se dé rápido, pero va por buen camino. Tocando base, por ejemplo, con las diferentes cabezas de áreas de seguridad de empresas importantes, de empresas principales, Sí. te vas dando cuenta que en efecto, o sea, cada vez estamos uniendo más los esfuerzos, uniendo más a los equipos. Y eso va ayudando, y eso en efecto hace que, en general, las empresas principales mexicanas y el país vaya por buen camino hacia adelante, ¿no? Tenemos atacantes, defraudadores muy fuertes en diferentes países que no discriminan, ¿no? Llegan a México, atacan empresas mexicanas, así como atacan empresas en Canadá, en Sudamérica, y tenemos que estar preparados para este tipo de amenazas. Excelente. Pasando al bloque 3, todo tiene que ver bajo la misma idea. Hablar de amenazas emergentes y resiliencia cibernética. Aquí es momento de platicar cómo enfrentamos esas amenazas emergentes, que son complejas al final del día y que también nos dejan grandes aprendizajes a través de los ataques híbridos. Entonces comenzamos contigo, Gabriel, nuevamente. ¿Qué aprendizajes concretos han extraído en Gentera tras enfrentar ataques híbridos? La realidad es que en Gentera no hemos vivido esto, pero sí de otras de las empresas en donde he asesorado y en las que he participado hemos visto cuestiones bastante complejas, Sí. ¿no? Y ese es el tema que estamos platicando ahorita, cómo tienes esta parte de hay que comprar los mejores juguetes, llamémosle CIEM, el SOAR, XDR, La mejor etcétera, tecnología. ¿no? La mejor tecnología, Sí. acompañados por una gran cultura. Comentabas cómo íbamos como país. Bueno, yo siento que vamos por buen rumbo, como Alberto lo comenta, pero creo que estamos años luz en ciertas zonas en donde no hay una conciencia en ese sentido. En nuestro mercado, pues sabemos que muchísimos de los celulares que van a obtener, pues no sabe la gente ni siquiera cómo se obtuvieron porque se venden en mercados, en pueblitos y cosas por el estilo. Entonces, sabemos que hay una gran distancia, pero también, como lo comenta Alberto, estamos a la altura para poder enfrentar estas amenazas. Sin embargo, como país hay mucho que hacer. Ahora, en el tema de las ciberamenazas que son
híbridas, la verdad es que es muy complejo. Te pueden llegar también multifactoriales y puede ser que por un lado tengas un cajero, o sea, un ataque de cajeros automáticos, pero por el otro lado era un distractor para meter otro tipo de ataque, más aparte el de las personas que participan en esto. Entonces, es una actividad bastante compleja que requiere un conocimiento bastante profundo de la organización para poderlos atender. Entonces, aquí nos tenemos que acompañar todos, ¿no? Y va ciberseguridad, va prevención de fraudes, va en las áreas de riesgos, seguridad física, porque también interviene, auditoría, ¿no? Y son cuestiones que tenemos que empezar a comprender que somos un todo y que desde la parte del Consejo de Administración, la alta dirección tiene que estar consciente de cómo tenemos que formar parte importantísima de su estrategia del presupuesto anual y cómo tenemos este teléfono rojo para poder conectar rápido y poder atender una situación de forma grupal. La otra cuestión es que difícilmente vas a poder con un ataque de este tipo cuando ya son muy complejos tú solo. Entonces te tienes que hacer llegar de profesionales que tienen toda esta red de expertos que te puedan acompañar. ¿Qué tipo de profesionales? Necesitas empresas especializadas, no me quiero aventar un gol, pero bueno, pues vamos Correcto. a mencionar de una que no sé ahorita cómo andemos, ¿no? Porque son rusos, pero en tema de Kaspersky está Matica, está N cantidad de empresas que son especializadas en temas de ciberataques, de las que te tienes que hacer acompañar, porque son muy complejos, ¿no? Entonces platicábamos tras bambalinas de cómo a la hora de ver este tipo de situaciones tienes que actuar de manera muy rápida, ¿no? Y bueno, tienes que ser muy eficiente y las cosas tienen que fluir rápido, ¿no? Entonces, pero la cuestión es que la cultura es lo que te va a ayudar a que estemos conscientes de la intensidad del problema, de la magnitud al que puede llegar y que es un tema de todos, ¿no? Porque la cara somos nosotros muchas veces, ¿no? Pero es un atrás tema de todos. ustedes. Sí, y aparte esto puede ser, o sea, la debilidad en el 90% de los casos es un clic mal dado. Correcto. Factor humano. Sí. Tenemos que también colaborar en esta cultura en el que no vamos a latiguear a la persona que lo genera, porque tenemos que acompañarnos en ese sentido y es mejor que se tenga la confianza de levantar la mano y decir aquí hay un riesgo, que hubo un problema, hubo un clic mal aplicado y no sancionar. Entonces el error no debería ser tan castigado, más bien deberíamos estar acompañados para poder tener una advertencia que podamos solucionar rápido, ¿no? Excelente. Zeus, ¿puedes compartirnos un caso en específico, un patrón de ataque donde se hayan visto una combinación sofisticada de fraude y cibercrimen? ¿Han tenido alguna experiencia de eso? Ojalá que no. Pero bueno, puede pasar, ¿no? Mira, todos lo hemos tenido, de distinta forma. O sea, Aquí la clave es cómo se maneja, ¿no? exacto, mira, inicialmente, independientemente del banco, todos somos susceptibles a que nos hagan phishing a nuestra cuenta personal. Correcto. Que nos quieran secuestrar nuestra cuenta de Facebook, de lo que sea, ¿no? De Instagram. Entonces, de entrada es algo que tenemos presente todos. La siguiente es, pues obviamente nosotros somos un atractivo porque quieren quitarle el dinero al cliente. Lo más común es que le hablaban, oye, te hablamos de Banco Azteca, baja este software. Y prácticamente era copiar pantalla, ver todo eso, pero pues se lleva la sorpresa que no pueden transaccionar por la firma y la semilla que se tiene. No, porque generamos blur y no pueden capturar pantalla cuando ellos tienen ese control. O sea, les cerramos mucho la brecha de, pues si lo haces no vas a poder ni grabar ni ver nada de la sesión. Que se cuelgue el teléfono, inclusive que se cierre la aplicación. Si alguien te llama por teléfono y estás haciendo una acción, se cierra, porque no deberías de estar llamando al teléfono con tu aplicación de banco abierta. Entonces ponemos muchos controles alrededor para poder reducir esa brecha del fraude, ¿no? Y la otra es, si empieza a ser demasiado tendencioso o cambiaste de dispositivo recientemente, vamos al rostro vivo, Exacto. no eres tú, pues te cortamos, ¿no? Pero realmente la institución sí tiene mucho foco a, no vamos a permitir que defrauden a nuestros clientes, es nuestra confianza, nos debemos a ellos. Exacto. Y en un porcentaje, ¿cuánto se ha reducido ese tipo de fraudes? No, o sea, bueno, fue una oleada que empezó, haz de cuenta, hace 2 años, pero fue intenso y de repente otra vez, ¡pac! No. O sea, la verdad es que lo que haces es reducir el riesgo, ponérselas más difícil, voltean hacia otro lado y dicen que no valga la pena de este lado. Correcto. Y es que también complementando esa parte, un tema interesante con el tema del cibercrimen y las amenazas es que preparan los ataques, se prepara los ataques, la amenaza se detecta
se prepara el ataque por un tiempo, se entrega una ola, llega una ola de ataque. Por ejemplo, lo que pasó hace poco, que a todo el mundo nos llegaban llamadas de Reino Unido, ¿no? En los celulares. Sí. O sea, ¿a quién no le pasó eso? O sea, a mí llegaron, no sé, una semana llegaban muchas llamadas, a todo el mundo le llegaba. De Colombia. Entonces, llega esa ola de ataque, capturan, reciben información, reciben dinero, lo monetizan, etcétera, y después se vuelven a tranquilizar hasta que encuentran otra amenaza y entonces llegan por otro lado y así está todo el tiempo. Algo Sí, es que, muy cambiante, ¿no? Exactamente. Siempre va a existir. Ya, pero es ya muy algo que cambiante. platicábamos era, tenemos que analizar la etapa en la que está la amenaza. O sea, regularmente el cibercrimen se divide en tres. Uno, el que detecta la vulnerabilidad, y ese se la vende al que la explota. Ok. Después, ese ya que la explotó y la tiene así calientita, se la vende al otro que es el que ya te captura y te dice, oye, te va a costar tanto. Entonces es preocupante cuando realmente tu amenaza está aquí. Correcto. Porque aquí siempre te van a estar explorando, siempre van a estar tratando de detectar vulnerabilidad. Y a veces dicen, tengo una, la venden y el explotador ya no la puede. O sea, detectaron como la puerta y dicen, tal vez es de esta marca. Pero realmente ya cuando intentan, hay otro control atrás que ya no lo permite, entonces no llega al tercero. Claro. Pero siempre tenemos que estar analizando en qué parte de Correcto. la amenaza estamos. Es igual una estructura como empresa, o sea, está el Sí. B2B, B2B y después el B2C, Exacto. que ya hace Exacto. con el usuario final, ¿no? Sí. Exacto. Después la cadenita. Bueno, y para cerrar este panel, me gustaría que hagamos una breve conclusión. Les voy a ceder la palabra a cada uno. Pero bueno, bajo sus ideas, bajo su propia respuesta, ¿qué principio o enfoque consideran irrenunciable hoy para construir una estrategia de ciberseguridad y que realmente sea efectiva en estos tiempos y totalmente sostenible? ¿Cómo le podrían hacer? ¿Bajo qué perspectiva sería? Por favor. En mi caso yo lo veo como un sistema nervioso, como un cerebro que administra todo este tema de señales, como un elemento más biológico, porque tenemos todos estos juguetes que nos están censando, pero también está todo este awareness que tenemos que generar, está toda esta parte de la no propagación, ¿no? Correcto. Que tenemos que cerrar mucho la brecha cuando se detecta rápido y esto evita que se nos esparza como un cáncer o como una situación que el sistema inmunológico siempre está logrando contener y eso es muchísimo Apagar el trabajo. todo, ¿no? Ajá. Pero cuando se logra tener esta brecha, todos tenemos que ir con el doctor, con el especialista, que es lo que les decía, es, no te quedes tú con la contingencia porque te puede explotar, Claro. ¿no? Te puede diseminar muchísimo más este tema. Y la otra es que todos los órganos en conjunto estén trabajando para repeler esta situación y entender que es un riesgo de todo el cuerpo, ¿no? Correcto. Que no es nada más de ciberseguridad o de fraudes o del consejo o riesgos, ¿no? No somos entes independientes, tenemos que estar muy unidos en ese sentido y la alta dirección tiene que tener un nivel de conciencia muy profundo. Igual la cultura que platicábamos es un tema muy relevante. Si no está fusionado esto, no hay esta sinergia y por lo tanto tienes todas estas fallas con los clics que comentábamos. Saber que el riesgo siempre está, ¿no? Y Sí. siempre va a existir, pero bueno, también es cómo manejarlo y bajo qué procesos pues atacarlo. Por favor, Alberto. Sí, de mi lado, complementando también esta respuesta, creo que necesitamos estar sincronizados, coordinados, no nada más entre la empresa, que al final necesitamos estar coordinados también entre cada entidad, sino fuera de la entidad, ¿no? Coordinados con las mismas instituciones, coordinados con los mismos giros comerciales, finanzas, etcétera, e ir incluso más allá. O sea, actualmente ya existe la facilidad, así como está la inteligencia artificial por todos lados, por supuesto, que también de este lado se puede ocupar y le estamos ocupando para fortalecer cada uno de los controles que tenemos, para fortalecer nuestras estrategias. Y dentro de seguridad pasa en todos los diferentes personas, pero dentro de seguridad particularmente tienes la necesidad de estarte capacitando todo el tiempo, Sí. ¿no? O sea, es algo sumamente importante porque de ahí viene lo que vas encontrando, de ahí vienen los controles que vas colocando, ¿no? Eso complementa toda la estrategia, aparte de la awareness, aparte de la coordinación y sincronización. Yo creo que eso es muy importante para esta parte. Zeus. Adicional a esto, digo, es triste decirlo, pero no hay bala de plata. Sí. O sea, de que va a llegar alguien a quererte enfermar, ya dependerá si te enfermas o no. O sea, no existe bala de plata. Eso tenemos que estar conscientes. Ahora, lo siguiente que bien comentabas después de esto eran los procesos para poder responder al incidente, a la enfermedad cuando llegas, ¿no? ¿Por qué? Porque si te enfermas,
cómo vas a mantener el organismo todavía funcionando, que no te mueras, pero también adicional, algo de tener cyber intelligence, ver qué está pasando afuera, pero ¿y qué amenaza? El virus está de qué lado, güey. O sea, digitalmente tarda 30 segundos en llegar de una parte del mundo al otro. 30 segundos. Sí, o sea, menos inclusive. Sí, sí, O sí. sea, el coronavirus tardó lo que llegaban los aviones, ¿no? Pero acá prácticamente cuando llega una amenaza del otro lado, prácticamente tienes que estar trabajando en ver si eres capaz de contener eso que acaba de pasar hace un minuto del otro lado. Tener 24 horas trabajando a la gente, capacitándote, para poder atender que viene esa enfermedad o ese ataque si ya pasó en otro lado. Todo lo que comentaron es muy válido, pero yo creo que sí te sirve mucho tener unos servicios de inteligencia a nivel global para poder anticipar un poquito de lo que te puede venir y prepararte para ello, como si te estuvieran atacando prácticamente. Sí, correcto. Pero como bien dicen, la parte de la capacitación, la parte de la preparación para Sí. ese tipo de problemas, siempre debemos de tener una actualización. Y ya para cerrar, porque todavía ya veo que tenemos tiempo, si ustedes quisieran dejarle una sola recomendación a todos los asistentes para fortalecer la resiliencia digital, ¿cuál sería? ¿Comenzamos contigo? Sí, a ver, resiliencia digital también es una palabra que últimamente ha estado Sí, sonando mucho. está como muy, bueno, la resiliencia digital y la palabra resiliente Resiliencia, también está exactamente, muy de moda, resiliente, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que también, o sea, dentro de la zona y el área de seguridad en general, pues ya probablemente o seguramente ya lo han escuchado en todos lados que pues eventualmente alguien va a ser comprometido, ¿no? O sea, como dicen, ya no es cuestión de si te va a pasar, sino Correcto. es cuestión de ya te está pasando y cómo vas a reaccionar, ¿no? Y de ahí viene el tema de resiliencia en general. Algo que yo veo que creo que es un buen punto, una buena recomendación, es que realmente todos a nivel personal, empezando por nivel personal, computadora personal, móvil, dónde nos movemos, qué hacemos, ubiquemos dónde se está moviendo nuestra información, ubiquemos dónde están nuestros datos, ubiquemos dónde están nuestros activos más importantes, digamos, personalmente. Ya después lo llevaremos profesionalmente, claramente, ¿no? Pero a nivel personal, o sea, el hecho de que uno utilice un móvil, pues sabemos que es un dispositivo sumamente sensible, o sea, cuántas cosas no tenemos en el móvil. Y el hecho de que uno llegue, descargue una aplicación y le dé siguiente, aceptar, sin ni tener idea de dónde se va a sincronizar, si va a estar su información en un Huawei Cloud, en un Google Cloud, iCloud, en Meta, etcétera. O sea, realmente nosotros vemos que la información se está moviendo, se está replicando por muchos lugares, ¿no? Y desafortunadamente también vemos cómo se van comprometiendo las diferentes empresas por alguna u otra razón. Entonces, cae en un lugar donde tiene tu información y la realidad es que ya es un caos, ¿no? Entonces, el tener bien ubicado, el leer, no les digo, léanse las 100 páginas de los términos y condiciones, ¿no? Exacto. Pero Los párrafos importantes, pensémoslo así, ¿no? O sea, te ayuda a ubicar, a ver, esto que estoy descargando, no sé, un TikTok que fue creado en China por una empresa de acá, o sea, es un tema realmente que la gente en general, uno va preguntando y de repente no tiene esa conciencia, ¿no? Creo que es importante hacer esa conciencia para saber a dónde acercarse una vez que ocurra algo. Yo empezaría por eso, por Excelente. ubicar dónde se encuentra tu información, ¿no? Gabriel. yo creo que el plan, prepararte, tener estos contactos para en dado caso de, como lo comentaba también Zeus, este tema de mantener una línea de ataque para entender cómo te pueden vulnerar y todos los planes reaccionarios es valiosísimo, es un activo muy importante. Y pues igual con el consejo de administración muy consciente de que te tienen que comprar todos los juguetes y configurarlos padrísimo para que queden súper bien, ¿no? Zeus. Ser conscientes de... Te voy a hacer una analogía. Digo, más o menos yo creo que nuestros papás eran de no abras sobres extraños, no hables con extraños, no recibas dulces. Pero las nuevas generaciones, si le das algo de regalo, lo abre. Lo abre. O sea, lo abre, lo recibe, y dices, o sea, ¿cómo es posible que confíes tan abiertamente? Nada es gratis en esta vida, ¿no? Pero estas nuevas generaciones no son conscientes. Nosotros, por ejemplo, cuidamos nuestra cartera siempre porque traes el dinero, la tarjeta, y ellos no son conscientes de que si pierden el teléfono, pierden la vida, ¿no? Sí. Y ellos están tranquilos de que cambian de teléfono y lo pasan. Y ese teléfono viejo se lo dan al hermanito, a alguien que juega, lo pierden en el restaurante y no saben lo que están perdiendo. O sea, que tengan
conciencia digital y educación digital, yo creo que se los tenemos que dar, no nada más por Yo creo que seguridad. eso nos falta mucho. Tenemos, así como tenemos que generar sí, como sociedad, conciencia como de padres de educación familia. financiera, Sí, tenemos sí, que sí. generar una conciencia y seguridad digital Sí, en sí, todos, sí. Sí, como sí, población. sí. Y yo creo que sí hay que, o sea, sería algo que todos tendremos que poner nuestro granito de arena para lograrlo, ¿no? Correcto. Sobre todo como sociedad, como padres de familia, tocas un punto muy, muy débil para todos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es sumamente importante la parte de la ciberseguridad y de la educación financiera que nos falta, creo que bastante, hablando en México. Sí. ¿no? Sí, mucho. Pues les quiero agradecer, muchas gracias de verdad por Bueno, acompañarnos. gracias. Pero antes de Gracias, Pablo. cerrar, quisiera ver si alguien del público tiene alguna pregunta, que con mucho gusto vamos a responder y también que nos digan quién quieren que se las responda. Por favor, ahí viene el micrófono, ¿nos ayudas? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Daniel Hola. Villamán para Revista Espejo Negocios. Para el panel en general, aunque ya tuve oportunidad de platicar con Zeus un poquito sobre esto, saber su opinión sobre qué implicaciones tiene la ausencia de instituciones especializadas en investigar y perseguir delitos cibernéticos en la competitividad para los negocios de una región. Wow. Híjole. Buena pregunta. Yo te podría decir que algo triste Sí. que pasó fue lo del INAI, Sí. que realmente siempre se necesita un organismo autónomo que regule esto, para el sector privado y para el sector público, para los dos sectores, porque a falta de conciencia digital como ciudadanos, Correcto. sí debería de existir alguien que lo norme, lo regule. ¿Por qué? Porque puede haber empresas que no sean lo suficientemente responsables, así como no lo somos como ciudadanos, de salvaguardar nuestra información y nuestros activos. Sí, o sea, sí impacta. Y creo que sí es muy necesario. Yo complementando esa parte, creo que le diste al grano medular que ahorita fue el cierre, y esta parte en donde mencionábamos, no hay una educación desde las escuelas, en Europa ya se tiene y nosotros estamos a años luz, preferimos meter algunos otros temas en la educación que tal vez ya no son tan relevantes por cómo ha cambiado la sociedad actualmente, y la conciencia digital financiera de ciberseguridad ya es un obligatorio con el que debemos de partir y nacer, ¿no? O sea, se escucha raro este tema de nacer, pero me refiero al nacer educativo, a nuestros orígenes desde la infancia, por la exposición que tienen a dispositivos, a medios de comunicación, a toda la información falsa. Son tantos los ámbitos que tocan que no es posible que a estas alturas, ¿no?, el país no cuente con órganos grandes, con presupuesto importante para atender esta necesidad, y podríamos decir que somos analfabetas En ese aspecto. en temas de ciberseguridad y financieros, ¿no? Me quedé con los ojos cuadrados con el término que utilizaste de alfabetas, pero sí, también coincido contigo. Hay mucho, mucho por hacer Mucho por hacer. como sociedad, como gobierno y como usuarios y toda la gente, ¿no?, que construimos este México. La siguiente pregunta, por favor, Sí, adelante. bueno, soy Verónica Licona de INCO. Con gusto. Bueno, el tema de ciudadanía digital sí se está tocando ya en colegios. Yo acabo de tener una plática y me sorprendió mucho porque mis hijos están en segundo de primaria y ya hablan de En este primaria, en de educación concepto primaria. de ciudadanía digital, pero entiendo que Claro. puede ser que no en todos los colegios. Pero bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿qué se está haciendo en colaboración para compartir información entre instituciones? Me queda claro que el tema de instituciones financieras puede ser más delicado porque hay un tema también regulatorio, pero sí hay algo que se está haciendo, digo, ya hay ideas y yo lo he oído en muchos foros, pero Sí. ¿hay algo que sí ya se está haciendo en concreto o todavía hay cosas que se están analizando entre instituciones? Sí, sí hay, desde la colaboración en ciberseguridad, pero la otra que hemos platicado es la parte de estar empezando a construir un consorcio de identidad digital biométrica para evitar el fraude de Zeus. Ya se presentó con otro rostro a otra institución y sacó un crédito, se está construyendo, pero sí es iniciativa de las instituciones privadas, ¿no? Obviamente porque los bancos somos los más atacados en esta cuestión, y creo que pues al final de cuentas, como nos pegan a nosotros, lo estamos tratando de consolidar, y yo creo que eso va a crecer también para muchas y permear para muchas otras instituciones. Sí, también por parte de la Asociación de Bancos de México hay varios esfuerzos.
Hay varias plataformas, también algunas que están en proceso, también en temas de lavado de dinero, y el objetivo es que tanto la ciberseguridad, el fraude y el lavado de dinero sean cuestiones que se entiendan, en las que no somos competencias, sino somos aliados para hacer un frente común. Y cada vez estamos más en esta parte, pero como bien lo comentamos, es un tema más de la empresa de iniciativa privada más que de tema de gobierno. Yo creo que en donde tenemos este hueco complementando esta misma pregunta que hacemos es el acompañamiento de gobierno en esta materia, ¿no? Bueno. Sí, también complementando esa parte, sí es correcto, o sea, al menos del punto de vista financiero, las entidades regulatorias sí concentran a las principales cabezas, por así decirlo, donde el hacer llegar la información se sabe que se va a tomar una acción, ¿no? Entonces, si en algún punto de alguna institución llega una amenaza, a alguna de ellas, en efecto, se empieza a esparcir la información ya por un lugar centralizado. Es un gran avance que empezamos a tener, diría yo, hace menos de 10 años, ¿no? Pero que en efecto, o sea, llega, se toca, se esparce, se traslada y se comenta en las diferentes instituciones, y ya cada una de las personas y de los particulares ya tiene la tarea de ejecutar esas acciones en cada una de las entidades. Entonces, en esa parte sí se ha avanzado, sí hay comunicación. Por supuesto, puede haber todavía mucha más comunicación, donde viene, no sé, compartir las amenazas que está recibiendo y demás, donde ya te metes en temas de líneas delgadas, de información confidencial y privada, pero en general la parte que nos interesa se está empezando a compartir, ya hay avances en eso. Inclusive entre el mismo gremio, a veces nos avisamos, oye, hay este tipo de amenaza, Sí, correcto. ¿no? Digo, si no está regulado y no hay una manera oficial, a veces sí nos decimos, oye, está pasando esto de este lado. O sea, no tienes que dar detalle, pero al menos sí nos colaboramos. Hay esa Como comunicación. la alerta vecinal. Sí, perfecto. Tal cual. Los que tengan otra pregunta, con gusto, en la parte de abajo se la respondemos con muchísimo gusto. Ya por temas de tiempo ya estamos a punto de iniciar el otro panel. Pero bueno, quiero agradecerles a Alberto González, director de ciberseguridad CISO en MIT y Pagonex Santander. También Gabriel Díaz, hoy en día subdirector de prevención de fraudes en Grupo Gentera, y Zeus López, CISO en Banco Azteca. Muchísimas gracias. Gracias contrario, por muchas sus gracias. Gracias a conocimientos, todos. por esta charla tan agradable, y espero que, bueno, pues se lo lleven, todo esto lo puedan aplicar en lo que ustedes hacen. Con gusto respondemos las preguntas en la parte de abajo. Gracias, y continuemos con mucho más aquí en América Digital en el 10º aniversario. Gracias.